nuestra misión. Yo no sé si usted sabe qué día es hoy, pero hoy es el día de Pentecostés. Para el pueblo judío, hoy es el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua fue entregada la Torá, o sea, la palabra fue entregada. 50 días después de Cristo la Pascua vino Pentecostés nuevamente, o sea, vino un avivamiento, fue entregado el Espíritu Santo. ¿Saben? Me gusta ese verso, Lucas capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice la palabra. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Escuchó eso bien? Jesús toma el libro. Allí, en aquella reunión en el templo, y comienza a decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una iglesia con una visión apostólica, o una iglesia que ha sido enviada a hacer una función, porque la palabra apostólica es enviada. Una casa apostólica, vuelvo y repito, o una iglesia apostólica tiene que ser una iglesia que tiene una misión que ha sido dada por el Espíritu Santo para que vayan a dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, ha sido enviada a sanar corazones quebrantados. Pero para poder sanar, primero tenemos que ser sanos. Tenemos que ser sanadas. Aquellas áreas tienen que ser sanadas, aquellas áreas que en nuestra vida han sido quebrantadas, han sido laceradas, tenemos que sanarlas. Mire esto. Cuando vamos a la Biblia y comenzamos a ver varias de estas palabras, tengo que indicarle lo siguiente, que yo no sé qué me pasa, pero hay algo como que me está quemando, además del calor que está haciendo. Siento una responsabilidad fuerte del Espíritu de que se levante una iglesia sanadora. Una iglesia que sane. Pero la iglesia no sana aquí. Aquí se capacita. Aquí nos sanamos para nosotros entonces ir a sanar. ¿Me está entendiendo? Nuestra misión es afuera. Dígale que está a su lado. Nuestra misión es afuera. Nuestra manifestación tiene que ser allá afuera. Nuestra manifestación tiene que ser en nuestro trabajo, tiene que ser en nuestro medio ambiente, en el lugar donde nosotros nos pasamos. Dile que está a tu lado, has sido escogido como fue escogido Aarón. Tú has sido escogido como fue Moisés. Tú has sido escogida para que establezca la misión. Por eso fue que presentamos a la niña hoy. La traímos delante de Dios para decirle: Señor, establece tu propósito en ella y que nada impida que se establezca el mismo. Cuando vamos a la palabra y comenzamos a ver estos versos de la Sagrada Escritura, nos está hablando de la palabra Cristo, que es la palabra ungido.
Cuando hablamos porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es lo que está hablando. Está hablando porque me ha hecho el Mesías para traer palabra de buena nueva a los pobres, pero también me ha enviado a sanar. Y me quiero concentrar en la palabra sanidad. Amén. En la palabra sanidad. Él está diciendo la unción o el ungimiento es cuando has sido separado para algo. Y Jesús está diciendo, yo he sido separado para traer una palabra de buenas nuevas a los pobres. Ahora mire esto. El apóstol Pedro testifica acerca del ungimiento de Jesús. Cuando usted busca el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Los que te rodean tienen que reconocer que en ti hay una gracia, que hay un favor de Dios. Y el problema es, nuestro problema es que la gente que nos rodea no ha notado, por algo no ha notado, acerca de muchos que se llaman la iglesia, no han notado la unción en ellos. No han notado que son diferentes, que han sido separados. Y es uno de los problemas que la iglesia enfrenta y tiene que comenzar a trabajar. Cuando hablo de la iglesia, quizás puedo decir la iglesia en el mundo entero, pero ¿de qué me vale que le hable a otros si nosotros nos hagamos inadvertidos de la palabra? Nos hagamos sordos de la palabra. Y yo creo que es importante que nos metamos dentro de la situación que está enfrentando nuestro país y que nos introduzcamos como solución. Y esto es lo que Jesús está hablando. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque fui separado para este tiempo. Porque Él fue separado para traer una palabra diferente. Porque Él fue separado para traerle una palabra a la gente pobre. Y cuando hablamos de pobre, yo quiero que quitemos la palabra de gente que no tiene dinero, sino de gente que necesita, gente necesitada, gente carente, gente que necesita que alguien le dé algo, que alguien trabaje con aquella pobreza espiritual. ¿Y a quién vamos a esperar? La gente lleva años orando por un avivamiento. La gente lleva años declarando, Señor, trae un avivamiento. Pero Dios está esperando que usted y yo desatemos el avivamiento. Jesús, cuando mencionó esta palabra, lo que estaba diciendo es, hoy, lo que Él estaba diciendo es, hoy yo comienzo una revolución. Él estaba diciendo, hoy yo comienzo una revolución. Comienzo a cambiar el entorno. Comienzo a transformar a aquellos que me rodean, porque yo les voy a hacer saber de que en mí hay una unción, de que en mí hay favor y gracia de parte de Dios, de que yo soy separado para establecer un propósito. Y Pedro comienza a hablar luego de que Jesús es levantado y comienza a manifestarse en el día de Pentecostés. Se manifestó el Espíritu Santo
Pedro comenzó a testificar y comienza a declarar y comienza a señalar del poder acerca de Jesús, del que habían crucificado. Pero más que esto, él comienza a declarar que había sido ungido y que él era testigo por todas las cosas que Jesús hizo, aún Pedro siendo un testaduro, siendo un terco, reconoce y dice: Jesús fue ungido por Dios. Yo quisiera que nosotros nos pudiésemos meter dentro de esta dimensión y como representantes de Él aquí en la tierra, porque la Biblia dice que usted y yo no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos extraterrestres. ¿Cuántos son extraterrestres? Yo no estoy hablando de ovni. Yo no estoy hablando de marcianos. Yo estoy hablando extraterrestre. Gente que no pertenece a esta tierra, sino que pertenecen al cielo. Y entonces, nosotros tenemos que revelar las verdades del evangelio, pero a través de una manifestación como ungidos. Toca al hermano que está a tu lado y dice: comprométete con el reino. Y entonces yo quisiera hacer una pregunta: ¿cuán comprometido estás tú con el reino? Con el reino de Dios. ¿Cuán comprometido estás tú con el reino de Dios? Mi segunda pregunta sería: cuando hablas, ¿se toma en cuenta lo que dices? Cuando tú hablas, se toma en cuenta tus palabras. La gente realmente reconoce quién está hablando. Cuando Pedro está diciendo esto, es porque reconocía que lo que hablaba Jesús eran palabras ungidas y palabras que transformaban, aun cuando lo había confrontado. Santo Dios. ¿Sabe qué es el asunto? La gente quiere sanar, pero sin comprometerse. La gente quiere orar por los enfermos, pero primero tenemos que estar comprometidos con el reino. Si usted no está comprometido con el reino de Dios, usted no entiende cuál es su misión. Usted no entiende cuál es su propósito. Y por ende no va a estar comprometido para establecer el mismo. ¿Qué hablas? Pregúntale que está a tu lado: ¿qué hablas? ¿Hablas del reino o te quejas del reino? Jesús comenzó a establecer, dice: el reino de los cielos está entre vosotros. Él no estaba diciendo va a venir el reino. Él dice: el reino está entre vosotros. Usted y yo somos representantes del reino aquí en la tierra y tenemos que manifestar el reino aquí en la tierra. Dile: no te quejes. El ser ungido, dile que está a tu lado, el ser ungido desata un poder, porque te han dado una autoridad. En 2 Corintios capítulo 1, verso 21. Mire lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Dios fue el que te ungió.
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ungió con el mismo propósito. El Espíritu Santo está en ti con el mismo propósito. Jesús dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo quisiera que la iglesia entendiera que también está sobre ti. Yo entendiera que el Espíritu Santo está sobre tu vida. El Espíritu Santo también te ungió. El Espíritu Santo también te está confirmando y te está diciendo que Él te ha separado. Él te ha ungido. Él te está diciendo que tú le perteneces a Dios para establecer un plan maravilloso aquí en la tierra. Él te ungió. Segundo, Él te ha ungido para que establezcas una palabra diferente a aquellos que están necesitados. Aquellos que necesitan que se les establezca justicia. Aquellos que tienen una gran carencia, que tienen una gran necesidad, que se les capacite, que se les adiestre. El Espíritu del Señor está sobre mí porque nos ha ungido para decirle a la gente necesitada que Él tiene lo que ellos necesitan. ¿Sabe qué es lo que duele? Que todavía seguimos viendo lo que no tenemos, cuando debemos de ver todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos esperando para hacer lo que debemos hacer? ¿Qué estamos esperando para manifestar? Para manifestar la unción que hay en ti. ¿Qué estás esperando? Es el momento de manifestar. Tócale, hermanos, que está a tu lado, dile, es el tiempo de manifestación. Es el tiempo que manifieste lo que está dentro de ti. Evangeliza. Trae palabra. Sana. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe cuándo se va a manifestar el avivamiento? Cuando decidamos caminar con Dios. ¿Me está escuchando? Cuando decidamos sincronizarnos con Él. Decía el miércoles, cuando soltemos nuestra mente secular y entendamos que todo es sacro. Y entendamos que la mente sacra tiene que estar también en el trabajo. O sea, nuestra mente consagrada con Dios tiene que también estar en la universidad. Tiene que también estar en el supermercado cuando estamos haciendo compras. Tiene que estar también en las tiendas o en el mall cuando estamos allí. Nuestra mente tiene que estar sincronizada con Él en todo momento, no en algunos lugares tan solamente. Cuando la iglesia deje de ser una iglesia secular y comience a ser una iglesia consagrada. Me llama la atención lo que dice la palabra acerca de Felipe. Había un hombre etíope
que iba en un carruaje. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, usted va a encontrar esa historia del verso 6 al verso 40. Y dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Usted sabe lo que ocurre es que hemos dejado de tener contacto con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, Él nos va a indicar qué debemos de hacer, Él nos va a indicar qué debemos de hablar. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que hemos dejado de creer que Dios es poderoso para sostenernos. Y nuestro tiempo, porque le llamamos así nuestro tiempo, nos olvidamos que también es el tiempo de Él. Y la iglesia que estaba comenzando tuvo intimidad con el Espíritu Santo. Caminaba con el Espíritu Santo. Hablaba con el Espíritu Santo. Hablaba con Dios. Y yo quiero que entendamos esto, y siempre lo repito, y es bueno que vuelva y lo repita. Cuando yo estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de Dios. Cuando estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Dios. Porque no estamos separando Espíritu Santo por un lado, Dios para... No. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios es. ¿Me está entendiendo? Dios es. O sea, yo no estoy hablando de dioses, estoy hablando que Dios. Aleluya. Cuando usted habla con el Espíritu Santo, está hablando con Dios. Cuando usted está hablando con Jesús, está hablando con Dios. Cuando usted está hablando con el Padre, está hablando con Dios. Que se manifiesta de tres maneras diferentes. Gloria a Dios por eso. Pero es un solo Dios. Y entonces Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo. O sea, escuchó la voz de Dios. Y le dio instrucciones. Y lo primero que le dijo fue: levántate. Para que se efectúen milagros tenemos que levantarnos. O sea, tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que salirnos de la silla donde nos hemos acomodado. Y le voy a decir esto: esta silla pueden ser preceptos, esta silla pueden ser enseñanzas ya arcaicas que no son bíblicas sino humanas, las cuales hemos adoptado como si fuesen escriturales. Y el Señor nos está diciendo: levántate. Levántate. Y le está diciendo a Felipe: ve a este lugar. Camina por esta calle. Y vas a entrar al desierto. ¿Y sabe lo que dice la palabra? En el verso 27. Entonces él, refiriéndose a Felipe, se levantó y fue. ¿Alguien se ha preguntado ¿y qué estaba haciendo Felipe? ¿Estaba sentado en dónde? La Biblia no me dice. Pero sí la Biblia me habla de un hombre llamado Leví, que se encontraba en una mesa. Era un recaudador de impuestos. Se encontraba en una mesa. Y Jesús, pasando por su mesa, le dijo: levántate y sígueme. Y él se levantó y le siguió. Pues yo quiero acomodar la silla de tu trabajo. La silla del lugar donde te encuentras. La silla del lugar que tú estás descansando en él. Y el Señor te va a decir: levántate de la silla donde estás trabajando. Levántate de la silla donde te encuentras descansando.
Levántate de la silla donde están puestas tus esperanzas, tu confianza, donde tú te has creído que si te sales de ese lugar, ahí se te acaba el mundo. Levántate de esa silla. ¿Cuál es tu zona de confort? Quizás puede ser tu empleo, quizás puede ser el lugar, el chequecito que estás recibiendo semana tras semana. El Señor te está diciendo, levántate y sal de esa silla de comodidad. Levántate y sal de ella. Quita tu visión, tu esperanza de ella y establécela en Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema de Puerto Rico? Que cada 4 años vamos a unas urnas creyendo que allí vamos a resolver el problema. Creyendo que con una X debajo del partido tal o el otro partido vamos a solucionar el problema de Puerto Rico. Nos hemos olvidado que para solucionar el problema de nuestra isla, donde tenemos que ir de Dios, de rodillas delante de Él. Y para eso hay que levantarse de la zona de confort. Tenemos que pasar el trabajo. No te conformes. Dile que está a tu lado, no te conformes a este siglo. No te conformes a lo que estás ganando. No te conformes al trabajo que tienes. No te conformes, no te conformes. Entonces me dice la palabra que él se levantó. Salió de la mesa. Salió de la zona de confort. Salió del lugar donde estaban sus esperanzas. Él se levantó y salió de allí. Para poder desatar los milagros, tenemos que salir del pensamiento que tenemos hoy. No va a ocurrir un milagro en tu vida si no accionas. No recibirás cambio si permaneces en esa misma zona. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás el mismo resultado. Si siembras China, no esperes que nepa. La Biblia me dice que todo lo que sembrare, eso cosecharás. Si siembras para esta tierra, vas a cosechar cosas de esta tierra. Pero si siembras para el cielo, recibirás bendiciones del cielo. Ahora mire esto. Sucedió que haciendo lo que Dios le mandó, se encontró a un etíope, un funcionario de la reina de los etíopes. Y dice, el cual estaba leyendo. Este hombre era tesorero, estaba sobre los tesoros de la reina de Candace. Y este hombre había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Cuando nos levantamos y vamos a hacer lo que Dios nos ha indicado, el Espíritu te va a dar la instrucción de acercarte. Lo primero, levántate, y lo segundo, acércate. Y cuando se acercó al carro, dice que Felipe escuchó al lo que estaba leyendo. Y él leía sobre el profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré entender si no hay quien me enseñe? Me llama lo que dice la palabra. La palabra dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese
y se sentara con él. Cuando te acercas a la gente que necesita, no sé cómo decirlo, pero lo tengo que soltar. No te acerques como un morón. No te acerques como un bruto. No te acerques como el que no sabe. Porque Dios ha puesto inteligencia sobre ti. Dios ha puesto sabiduría sobre ti. Tus pensamientos son los que te dicen que no sabes. Es el enemigo el que te dice: tú eres un burro. Reprendo la mentalidad que te han castrado, que te han dicho que tú no sabes. En ti hay una palabra, porque en ti hay un espíritu superior, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tienes la mente de Cristo. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando Felipe se acercó a su lado, y cuando Felipe le preguntó, él le dijo: súbete y enséñame. Porque Felipe se mostró como alguien que podía enseñarle. Hay gente que necesita una palabra para ser transformado, para ser sanado. Pero tú te tienes que presentar como aquel que tiene la solución al problema de esta persona. No me vengas a decir: yo no sé. Sí, quizás tú no sabes, pero el que está dentro de ti sí sabe, porque creó, formó la tierra, estableció la tierra y ahora vive dentro de ti y te dará sabiduría e inteligencia para decirle a la gente lo que quizás tú no sabes, pero el Espíritu Santo sí. Acércate a la gente, dile que está a tu lado: acércate a la gente. Y el asunto es que Felipe comenzó a explicarle. Comenzó a hablar lo que dice la palabra. Comenzó a explicar lo que estaba diciendo. En este pasaje está hablando del plan redentor en Isaías. Y comenzó Felipe a hablarle del plan de redención, llevándolo a Cristo. Los quebrantados no van a salir sanos con la psicología barata. Un quebrantado de corazón, una persona que está herida en su espíritu, el único que lo sana es Dios. Y para eso tienes que llevarlo a Cristo. Sin Cristo nadie se sana. O sea, te puedo hablar la palabra más hermosa de la tierra, pero sin Cristo no sirve. Nuestra razón de ser, lo que dice que tú y yo somos, es la sangre de Cristo cuando nos limpió de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos sana. Y Felipe, abriendo su boca, comenzó a hablarle acerca de la Escritura y comenzó a hablarle del Evangelio de Jesús. Y dice que mientras iban por el camino, él les seguía hablando de Jesús. Y comenzó a hablarle de Jesús. Y este hombre se enamoró de Jesús. Y dijo: ¿y qué impide de que yo sea bautizado? ¿Qué impide de que yo baje a las aguas? Y él le dijo: nada lo impide. Inmediatamente no tuvo que ir a coger un curso, no tuvo que estar 6 meses en la iglesia recibiendo doctrina. E inmediatamente cuando aceptó, aleluya, que Cristo había sido crucificado para el perdón de nuestros pecados, allí él aceptó a Jesús públicamente.
porque un área de su vida quebrantada había sido sanada por medio de la palabra de Cristo. Iglesia, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? El de Cristo. ¿Cuál es el evangelio que va a traer sanidad a los corazones quebrantados? El de Cristo. Pero tenemos que convencernos nosotros de que somos ungidos por Cristo para revelar a Cristo. No es nuestra unción, sino la de Cristo que está en nosotros. No es el poder que nosotros podemos tener, es el poder que Cristo nos ha delegado, el que se manifiesta por Cristo en nuestra vida. Nos corresponde a nosotros como iglesia entender que la gloria le pertenece a Cristo. La iglesia desatará el mayor avivamiento cuando se quite a un lado, cuando saque el orgullo a un lado, cuando deje de ser los protagonistas y establezcamos a Cristo. Y entendamos que una niña o un niño, mientras esté hablando de Cristo, tiene una autoridad para orar por los que estén enfermos y que queden sanos. El poder está sobre ti para presentar a Cristo y para presentarle a este crucificado y resucitado, que resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia.